Atentos a lo que acaba de publicar, por cierto, Gabriel Rufián, precisamente en su cuenta de X. Dice, en España ha habido jueces que salvaron a Cospedal de la Kitchen, a Esperanza Aguirre de la Púnica, que archivaron la causa contra el rey, que nunca supieron quién era M. Rajoy, y enumera más casos. Y añade Rufián, el escándalo no es que el PSOE diga que hacen política ahora, el escándalo es que se los repartiera con el PP en el CGPJ antes de ayer. Dos titulares rápidamente. Pintor. ¿Sobre esto? Sí. Pues que han tardado en dar este mensaje porque lo que hemos visto, lo que está ocurriendo con la justicia ante el silencio del Consejo General del Poder Judicial es algo que nos hace dudar a los ciudadanos de que en este país sea igual la justicia para todos. A mí me parece muy grave que un presidente de gobierno, el Poder Ejecutivo, critique a otro poder fundamental del Estado. Las dos frases de ayer de crítica de Pedro Sánchez me parecen lo más destacable de la entrevista desde el punto de vista negativo. Que sea verdad. Aunque sea verdad. Vamos a añadir lo que dice Pintor. Aunque sea verdad. Me lo pones muy difícil con ese titular, Silvia, pero yo diría que ayer el presidente del Gobierno dijo algo muy medido, quiero insistir en esto, y muy pensado, haciendo una alusión a que efectivamente él considera que hay actuaciones que traspasan la línea política, igual que han dicho otros jueces en algunos casos con autos concretos o sentencias concretas, y quiero remarcar esto. Y cosa diferente es que valoremos la pertinencia de que lo diga el presidente del Gobierno y no otros responsables políticos, porque es la primera vez que lo dice él, aunque ministros de su gabinete lo habían dicho ya previamente. Ana. Yo creo que es el presidente del Gobierno y eso tiene que tenerlo en cuenta siempre. No puede condenar a Ábalos y a Cerdán porque los condenó y poner en cuestión los procesos que se siguen contra personas de su familia o el fiscal general del Estado. Si el presidente del Gobierno o Pedro Sánchez tiene sospechas de que hay un juez que está actuando por intereses políticos, tiene la obligación de denunciarlo en los tribunales, porque la ley es igual para todos, para el presidente de Gobierno y para el presidente del Tribunal Supremo. Y además tenemos un proceso lo suficientemente garantista como para ir escalando en los tribunales españoles y hasta los tribunales europeos. Bueno, la ley es la misma para todos, efectivamente, las personas que la aplican no son los mismos para todos, y yo creo que quien ha tenido contacto con la justicia sabe que no siempre es justa la aplicación, como es lógico, en ningún ámbito todo es perfecto, a veces por errores, por falta de medios y a veces porque hay quien antepone en la vida, no solo en la justicia, pero también sucede en la judicatura, hay quien antepone los intereses personales a los intereses comunes y eso, negarlo, creo que es negar una evidencia. Lo quiero desmarcar de las investigaciones al entorno del presidente. Eso él lo justifica así, pero que hay jueces que están haciendo política, especialmente desde que se quiso aprobar la ley de amnistía y que se están poniendo palos en las ruedas, que está habiendo manifestaciones y que hay manifestaciones públicas de jueces que están más en la política que en la aplicación de la ley, creo que es bastante evidente. Una última cosa que no quiero que se me quede en el tintero, muy brevemente. ¿Crees que el presidente del Gobierno ha usado en esta entrevista en Televisión Española un tono nuevo que va a marcar el nuevo curso político, Cristina? Probablemente lo he intentado, otra cosa es que le salga, ¿no? Pero probablemente sí que ha querido intentar, porque esta, lo que decíamos, ¿no? Esta que sea la primera vez que él en primera persona dice esto, efectivamente marca un tono. No obstante, yo creo que esa foto de los jueces con las togas manifestándose previamente a la aprobación de la ley de amnistía es algo que va también a perdurar todo el curso. Pues mira, por aquí voy a seguir por el análisis de esa entrevista, como decía Ángels, que dio ayer en Televisión Española, respondiendo a las preguntas de Pepa Bueno. Básicamente dos titulares, que son las dos grandes frases que van a planear en este inicio de curso político. Por una parte, esta referencia a los jueces que están investigando a su mujer y a su hermano. Aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer... Hay jueces haciendo políticas, dijo el presidente del Gobierno, a 4 días, esto será el viernes, de que asistamos a uno de los actos más solemnes que tiene nuestro curso político y judicial, que es la apertura precisamente del año judicial, que ya de por sí tenía, en fin, su particularidad este año con la presencia del primer fiscal general del Estado que está imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Ocurre además esta entrevista de anoche del presidente con estos mensajes justo
a unas horas de que se reúnan en Bruselas Salvador Illa en la delegación de la Generalitat en Bruselas con Carles Puigdemont. Y además, y esto está ocurriendo en este mismo momento, hace 15 minutos que ha empezado el Consejo de Ministros, que va a aprobar la quita de más de 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas. ¿Es esto una posibilidad de acercamiento para pensar en unos presupuestos? No parece que el Gobierno tenga estos cálculos, a tenor al menos de esta respuesta de Sánchez sobre qué pasaría si es que nos saca adelante, tampoco este año, las cuentas para el año que viene. Yo voy a presentar los presupuestos, pero también le digo una cosa, y quiero ser muy claro con los grupos parlamentarios. Los presupuestos generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. La frase de "hay jueces haciendo política" puede escandalizar, y hasta ahora no se la habíamos escuchado al presidente del Gobierno, pero es una definición suave de lo que está pasando en algunos juzgados españoles. Suave. Yo creo que los propios jueces, la gran mayoría de los jueces en privado te hablan, por ejemplo, de la instrucción del juez Peinado y te dicen que no pasa el más mínimo filtro profesional o legal respecto a cómo debería ser una instrucción judicial, y hay evidencias de ese intento de hacer política desde ese juzgado más que notables. La lista es larguísima de ejemplos en los que Peinado ha cruzado esa línea. Y luego, respecto a esta propuesta exótica de reforma de la Constitución para que en un gobierno tenga que convocar elecciones si no es capaz de aprobar los presupuestos, es el enésimo ejemplo de Feijóo de haz lo que digo y no lo que hago, porque hay que recordar que el gobierno español que más ha prorrogado presupuestos de la actual situación política, no hablo ya del pasado y de los presupuestos de Montoro, es el de Mañueco, que lleva 6 años gobernando y ha prorrogado en 5 ocasiones los presupuestos. La otra parte es si tú crees, Ignacio, que el gobierno puede sostenerse. Es una pregunta que le decíamos al principio del verano a Aitor Esteban, que respondía que lo ve realmente muy complicado, si la legislatura se puede sostener en este ambiente político, más allá de la política que estamos comentando esta mañana, sin unos presupuestos. Yo creo que el gobierno no depende de los presupuestos para aguantar o no aguantar, depende de otras cuestiones. Depende de sus socios parlamentarios, que son quienes tienen la capacidad no de decidir si aprueban o no aprueban los presupuestos, sino de respaldar una moción de censura, que esa es una posibilidad que en un parlamento como el actual siempre existe. Y luego depende también del calendario judicial. Hay una serie de investigaciones de las cuales todavía no conocemos el último detalle. Y ese último detalle es una espada de Damocles sobre el actual gobierno. ¿Tú, Mariola, cómo lo ves? Al margen de lo que ha apuntado Ignacio, con lo que estoy de acuerdo, yo diría que en nuestra cultura política, si se presentan los presupuestos y no los sacas adelante, la consecuencia lógica era la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Es verdad que nuestra cultura política hace mucho que está mutada y, por lo tanto, la determinación del presidente ayer, si tomamos en serio sus palabras, es clara. Con o sin presupuestos estoy dispuesto a continuar siempre que el escenario que apuntaba Ignacio, pues obviamente no se complique. Yo creo que se iniciaba el verano con un presidente que se iba de vacaciones muy agotado, políticamente hablando, y había dudas de su capacidad de resistencia. La entrevista de ayer para mí es la confirmación del presidente con una firme determinación de dar la batalla, políticamente hablando, y eso implica desde acelerar el cumplimiento de los compromisos con sus socios, de ahí la quita de deuda, señalar claramente que hay activismo judicial, que es inaceptable, requerir al Consejo General del Poder Judicial para que ejerza sus competencias disciplinarias de manera más vigorosa y, en tercer lugar, dejar claro que está dispuesto a acabar la legislatura con o sin presupuestos.